El día de hoy nos acompaña la ingeniera ambiental Almendra Cáceres, quien ha creado la iniciativa de CO2 en el COVID-19 y el día de hoy nos va a hablar un poco más al respecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme. Es en verdad increíble estar aquí con ustedes. Y bueno, empiezo entonces. ¿Cuál es el impacto que tiene la cuarentena en el ambiente? Para primero entender esto, tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Un dato súper importante es que a nivel de 3 milímetros. Esto puede no parecer mucho, pero ya se ve en islas, por ejemplo, esta es una foto de la isla Kiritimati en el Pacífico, donde ya están ocurriendo inundaciones que están afectando la vida en esta isla. Debido a esto, el gobierno ha implementado medidas de migración, de migración efectiva para que todas estas poblaciones se puedan movilizar a otras islas cercanas o a otros países. En este mismo contexto, en el año 2018, 17.2 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a desastres naturales que les impedían seguir con sus vidas con normalidad. Esto nosotros también lo vimos acá en el Perú, con los huaicos que se dieron y que hicieron que mucha gente se movilizara a sus hogares. Lo que más está ocurriendo en el planeta? Bueno, para el año 2050 se van a perder entre 70 y 90% de los arrecifes del mundo. Pero, ¿qué es lo que está causando este efecto en el planeta? Bueno, tal vez muchos han escuchado hablar del efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural que ocurre en la Tierra y permite mantener la vida, mantener la temperatura ideal dentro de la Tierra para tener vida como la conocemos. Lo que ocurre es que los rayos del Sol chocan en la Tierra, una parte se reflejan y otra ingresan, y se mantiene el calor con los gases de efecto invernadero, que son los que vemos aquí y otros más como el vapor de agua. Pero ¿por qué los gases de efecto invernadero son tan comentados cuando hablamos de cambio climático? Bueno, es principalmente porque hay gases de efecto invernadero que estamos generando como actividades humanas. Por ejemplo, la quema de combustible genera un montón de gases de efecto invernadero. ¿Y esto por qué es algo negativo? Bueno, al tener una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la Tierra, estamos manteniendo el calor. Y la ciencia nos dice que si pasamos los 4 grados centígrados de temperatura, de aumento de temperatura, esto va a afectar negativamente a la Tierra. Y 4 grados centígrados no puede parecer mucho porque a veces podemos decir que en Lima estamos a 15 grados y tal vez al día siguiente estamos a 23 grados y parece un cambio imperceptible. Pero si pensamos en la Tierra como el cuerpo humano, nosotros sabemos de que nuestra temperatura normal es 36, 37 grados. Si subimos 1 grado, si estamos ya a 37, 38, ya nos sentimos un poco mal, no queremos pararnos en nuestras camas, nos sentimos un poco enfermos. Si subimos 2 grados, 38, 39 grados, ya estamos mal, no nos queremos parar en nuestras camas, estamos con una fiebre. Imagínense si nuestro cuerpo sube 4 grados, más allá de los 40 grados centígrados, ya los resultados serían catastróficos. Y lo mismo ocurre con la Tierra. Si la temperatura promedio de la Tierra aumenta a 4 grados centígrados, las consecuencias van a ser catastróficas, como ya lo estábamos viendo, como lo mencioné anteriormente, inundaciones, más desastres naturales y por ende más movilizaciones y más migraciones debido a esos temas. Actualmente ya estamos viviendo las consecuencias de más de 1 grado centígrado. Es como si el planeta entero está en fiebre y no estamos haciendo algo rápido al respecto. Estamos ya viviendo una crisis climática y como pueden ver en el GIF de la parte derecha inferior, la temperatura ha ido aumentando año a año y cada vez sigue aumentando. Y ahora vamos a ver un poco más específico de cuáles son los impactos del COVID-19 con el clima. Ahora, primero hay que entender cuál es la relación, si existe una relación. Primero, en el 2018, 3 investigadores sacaron una investigación en donde comentan que el problema biológico de la aparición viral no ha cambiado fundamentalmente. ¿Qué significa esto? Que los virus no es que estén mutando día a día y que estén modificándose solos, sino que lo que está ocurriendo es que debido a que estamos ejerciendo una mayor presión en el ambiente, es decir, que estamos ocupando espacios en los que antes no estábamos, estamos depredando selvas, estamos creando más aldeas, más sociedades, estamos depredando más el ambiente, los animales que se encuentran ahí están empezando a convivir con nosotros, están empezando a cambiar, están empezando a evolucionar para adaptarse a lo que nosotros les estamos presionando.
Entonces, a una mayor presión ambiental vamos a tener una mayor aparición de virus como el COVID-19. Justo en este estudio que se lanzó en el 2018, mencionaban los tres investigadores de que era muy posible que en un futuro cercano se tengan mayores enfermedades de CO relacionadas incluso con los murciélagos. Ellos lo ponen así, con los murciélagos. Y eso es justamente lo que estamos viviendo hoy en día, a una mayor presión ambiental, un mayor cambio en el ambiente y por ende una mayor aparición de virus. Y ahora, ¿qué es lo que han hecho los países alrededor de la Tierra para combatir la expansión de este virus? Como podemos ver acá en las imágenes, puntero. Aquí, esta es una ciudad en China, acá podemos ver cómo han cambiado los niveles troposféricos del NO2. Aquí vemos, esto es en enero y este es en febrero. Y aquí lo mismo, ¿no? Enero, febrero del 2019 en comparación con el 2020. Lo mismo ocurre en las grandes ciudades de Francia. Por ejemplo, París está mucho más bajo. Lo mismo ocurre en el norte de Italia. Y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Perú? Nosotros, de que se declaró la cuarentena, mucha gente tuvo que movilizarse a sus hogares. Esto generó que hubiera grandes transportes aéreos, grandes transportes terrestres. Mucha gente vino del extranjero, mucha gente se fue al extranjero, a sus países. Otras personas estaban en Lima, se fueron, por ejemplo, a Huaraz y así sucesivamente. Pero después de esta primera movilización, la movilización inicial, se detuvieron las grandes industrias y el transporte dentro de las regiones del país. Aquí en la parte inferior podemos ver un par de fotografías que se encuentran en el Instagram de Por Dónde Empiezo, en donde se ven las calles vacías. Aquí vemos una calle en Cusco y aquí, para mí lo más sorprendente, la Javier Prado, que yo estudiaba en la agraria, entonces la Javier Prado siempre la veía llena de carros, a veces me demoraba más de 2 horas en llegar a la universidad y verla así vacía es una cosa sin precedentes. Y otra cosa súper importante, esta fotografía de la izquierda es la Costa Verde. Una imagen así solamente la podíamos ver en áreas naturales protegidas, pero ahora sin humanos. Esto está lleno de aves nuevamente, se han visto avistamientos de delfines, etc. Y con estos cambios cualitativos podemos ver de que el planeta está tal vez cambiando, tal vez no. Entonces nosotros creamos una iniciativa que es sumamente importante, que se llama CO2 en COVID-19. ¿Y por qué nosotros queremos hacer esta cuantificación de los cambios? Porque, como podemos ver aquí, todos los cambios que he mencionado anteriormente han sido principalmente en ciudades. Las ciudades consumen el 78% de la energía mundial, a pesar de que solo ocupan el 2% del planeta. Entonces, detener las grandes ciudades implica detener un montón del consumo de la energía. Toda la energía de este 2% del planeta se está deteniendo. Todo está parado y nosotros lo que queremos hacer en CO2 en COVID es medir el cambio que genera principalmente el transporte. Entonces, nosotros hemos desarrollado una encuesta, es creada por nosotros, impulsada por Libélula y Nexos Más Uno, y lo que nosotros estamos buscando hacer es calcular, aquí voy a mencionarles un poco los pasos a seguir de cómo vamos a medir el impacto que estamos teniendo. Entonces, en primer paso, les preguntamos a ustedes dónde viven, en el distrito donde viven, sea la región que sea del país, y a dónde se suelen dirigir, si es su trabajo, si es su centro de estudios. Entonces, lo que nosotros hacemos es calcular la distancia del recorrido en un día usual. Entonces, digamos, si yo me iba de acá a Miraflores, lo voy a calcular la distancia. Igual le asigno esos kilómetros y luego, como yo sé que no todo el Perú va a responder la encuesta, la proyecto para la población total, de acuerdo a cada una de las regiones. Y una vez con todos esos kilómetros totales, voy a utilizar factores de emisión del IPCC o de otra fuente que esté de acuerdo al Inventario Nacional del Perú, porque el Perú realiza un Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para conocer su impacto. Nosotros vamos a poder calcular cuánto es el impacto en CO2 de esta cuarentena. Y nosotros con esta encuesta también vamos a tener otros resultados. Los 4 resultados principales son la estimación de emisiones evitadas por transporte, porque como todos estamos en casa no nos estamos movilizando. Luego vamos a tener la estimación de la movilización pre-cuarentena, ya que como les mencioné, hubo una movilización inicial que hizo que el transporte estuviera a full. Todos los buses salían, un montón de viaje aéreo, y eso también lo queremos cuantificar. Y también
Dentro de la encuesta les preguntamos a ustedes cuánto utilizaban antes sus televisores y sus laptops y cuánto lo están usando ahora, ya que como están en sus hogares, muchas personas están viendo televisión cuando tal vez antes ni siquiera lo prendían. Y gracias a eso nosotros vamos a poder saber la variación del consumo de la energía. Y finalmente, las principales actividades e intereses que están ocurriendo durante la cuarentena. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay muchos de nosotros que estamos realizando teletrabajo. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir asociar las emisiones del transporte a las personas que hacen teletrabajo. Entonces, podríamos decir, si ahorita están haciendo teletrabajo, es muy posible que en su trabajo usual puedan hacerlo diariamente. Entonces, podrían las empresas plantearse una meta de poner tal vez una semana al mes las personas hacen teletrabajo. Y esto podríamos estimar cuántas emisiones se están evitando por ese transporte. Sin embargo, podríamos decir de que el COVID-19 o la cuarentena tiene impactos positivos, pues yo creo que no. Las reducciones, a pesar de que son sustanciales, son ciertamente temporales. Como vemos en el gráfico de la derecha, cuando han habido crisis en el mundo, han habido reducciones de CO2. Por ejemplo, aquí tenemos la gripe española, redujeron las emisiones. La Gran Depresión, redujeron las emisiones. El shock de energía de los 70, redujeron las emisiones. Y la crisis del 2008, redujeron las emisiones. Sin embargo, ¿qué es lo que se ve en este gráfico también? Que las emisiones empiezan a aumentar exponencialmente. Siguen la misma tendencia que seguían de crecimiento. Nada ha cambiado. Además, siento que no podemos decir de que la cuarentena por COVID tiene un impacto positivo debido a que hay muchas personas que no son privilegiadas como nosotros. Todos los que estamos ahorita viendo este live y yo misma somos personas privilegiadas que tenemos acceso a internet, tenemos acceso a servicios básicos como luz y agua. Sin embargo, en todas las crisis siempre hay personas afectadas. Todas las crisis financieras traen afectación. Y nosotros no podemos afirmar de que se están haciendo cambios positivos en la Tierra si no tenemos justicia climática. Y como les menciono, nosotros como personas privilegiadas tenemos el deber de cuestionarnos nuestras acciones del momento. Es momento ahorita, cuando volvamos a la sociedad, tenemos que exigirle al Estado, tenemos que exigirle al sector público, tenemos que exigirnos a nosotros mismos, realizar un cambio real para no volver a lo mismo. No podemos seguir de crisis en crisis para bajar las emisiones. Tenemos que tener cambios reales y sustanciales. Ya eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Almendra, por la charla. En verdad, nos deja bastante que pensar. Esta cuarentena nos ha dado mucho tiempo para pensar en distintas cosas en nuestra vida en general. Y yo creo que nuestra huella de carbono y nuestras acciones son uno de los temas que no podemos dejar pasar por alto.